Vamos a ver qué ha dicho la jurisprudencia en el Uruguay y también haciendo referencia a algunas sentencias extranjeras sobre el tema del lavado de activos. La metodología que utilizaré es muy sencilla, simplemente lo que hice fue rescatar algunos pedazos de sentencias que me parecieron especialmente expresivos, los sistematicé y de esa manera los voy a ir exponiendo. Puede resultar quizás un poco tedioso, pero tiene la autoridad, como podríamos decir, de la cosa juzgada, del precedente, ¿verdad? Bien, según la Suprema Corte de Justicia, tenemos tres tipologías básicas del delito de lavado de activos: encubrir el origen, encubrir la titularidad y encubrir el destino de los dineros. Esto lo ha dicho sentencia 549 de 2013. Haremos hablar a los jueces ahora, sobre todo en tres temas fundamentales: el tema del dolo, el tema de la autonomía del delito base y el tema de la prueba indiciaria. Quedan puntos muy importantes que también han generado mucha jurisprudencia, como por ejemplo el tema de medidas cautelares, que será tratado posteriormente. Y también algunos problemas de competencia que se han planteado, que por razones de tiempo van a quedar fuera de la exposición. Bien, para el dolo se hizo caudal de la convicción moral. El Tribunal de Apelaciones Penal Primero, en sentencia 110 del 2011, dijo que debe advertirse, sin embargo, que conforme a nuestra ley, el dolo se inferirá de las circunstancias del caso, de acuerdo con los principios generales, conforme a la convicción moral que el juez del caso se haya formado al respecto. Y en esa misma sentencia se hace referencia también al no podían dejar de saber. La convicción a la que se arriba es de comportamientos que tradujeron cuando menos un favorecimiento destinado a introducir en el flujo financiero regular ingentes cantidades de dinero mediante venta e inversiones de inmuebles, cuya procedencia ilegal no ignoraban o no podían ignorar. Vean ustedes esa suposición, ¿no? ¿Y qué pasa con el dolo eventual? El dolo eventual ha sido recogido ampliamente en nuestra jurisprudencia. Así lo ha dicho, reproduciendo una cita de Sandra Fleitas, el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de segundo turno, sentencia 144 del 2015. En cuanto al tipo penal, el delito base de lavado de activos se estructura subjetivamente en función de la intencionalidad del agente y se castiga a título de dolo directo, en donde el sujeto activo tiene conocimiento de la procedencia ilícita de los bienes que convirtiere o transfiriere. Pero también se admite su comisión a título de dolo eventual, en donde es suficiente con que el agente sea consciente de que a consecuencia de la operación que realiza puede transmitirle a los bienes de origen delictivo una apariencia lícita, siendo irrelevante que sea esa precisamente su concreta intención. Y un caso que se planteó en el cual lindaba prácticamente con lo ridículo, porque la defensa tuvo que argumentar, en el caso de la compraventa de una nave, de un barco, tuvo que argumentar diciendo que tipificar ese delito a título de dolo eventual es suponer que su defendido en algún lugar de su mente debió prever que el comprador utilizaría el barco para transportar droga, y ello resulta imposible de prever a ningún título. Sentencia 363 de 2014 del Tribunal Primero. Luego se habla también de la ceguera intencional. En sentencia de la Suprema Corte de Justicia 549 del 2013, ya citada, se dijo que XX actuó, en el mejor de los casos, con ceguera intencional,
Con esta categoría se pretende cubrir aquellas hipótesis en que el autor del delito se pone ante la posibilidad de verificar el origen de los bienes, pero con voluntad, con intención, prefiere no saberlo, ignorarlo, no verificarlo. De hecho, no parece errado afirmar que en la mayor parte de los casos, si una persona evita que se sean transmitidos determinados conocimientos, es porque se representa la posibilidad de que algunas actividades de un tercero se salgan de los cauces marcados por la ley, citando a Adriasola. ¿Y qué tipo de diligencia es la que se exige a los efectos de determinar el dolo eventual? Lo ha dicho el Tribunal Primero en sentencia 110 del 2011, que vislumbrar la procedencia de los bienes no implicaba una tarea ciclópea o efectuar algún tipo de observación científica de un fenómeno, sino que para ello bastaba representarse algo como lo más probable en la situación dada a cada uno. Es el tipo de conocimiento que normalmente en las relaciones cotidianas permite discriminar, discernir, establecer diferencias, orientar el comportamiento, saber a qué atenerse respecto de alguien o de algo. Y en esa misma sentencia se hace referencia también a que tratándose de un abogado, tratándose de un profesional del derecho, la exigencia debe ser mayor, en el sentido de que debe ser reconocido un mayor conocimiento. Por lo tanto, se puede presumir un mayor dominio de la situación por conocimiento. ¿Qué pasa con la exquisita diferencia entre el dolo eventual y la culpa? En sentencia 363 del 2014, del TAP primero, se ha dicho que como el extremo indicado es exquisitamente subjetivo y está dentro de la esfera de la intimidad del actor, la diferencia práctica entre culpa y dolo eventual dependerá en buena medida, una vez más, de lo que al respecto entienda el tribunal, que en realidad, en el fondo, no puede nunca saber si el sujeto previó o no una situación, sino que debe inferir ese extremo de lo que resulte de la causa, es decir, de la prueba acumulada que puede no favorecer al indiciado e inclinar la balanza en su contra, citando a Langón en su trabajo sobre lavado de dinero. El dolo específico se ha pretendido que existía en materia de delito de lavado de activos. Sin embargo, no es así, y en esto se ha pronunciado específicamente nuestra Suprema Corte. El recurrente entiende, a diferencia de la doctrina citada por la Sala, que el tipo del delito de lavado de activos exige para su configuración un elemento subjetivo determinado por el absoluto conocimiento por parte del agente del manejo de un bien que proviene del mercado irregular. En concepto de la corporación, no le asiste razón al encausado, dado que de la propia norma que establece el delito imputado surge que no se requieren elementos subjetivos para el tipo penal descripto, ya que lo único que exige es que los activos que se transforman o convierten provengan de la actividad delictiva antecedente descripta por la propia ley, por lo que cabe la imputación a título de dolo eventual. Y continúa diciendo esta sentencia 549 del 2013 de la Corte: como indica la Sala, la posible imputación subjetiva a título de dolo eventual, previsión de un resultado no querido directamente, pero asumido en cuanto dicha previsión no detuvo el accionar del agente, que la ley uruguaya considera un caso de intencionalidad, hace que pueda incriminarse al profesional que en el ámbito de la duda o de la sospecha igual instrumentó o se prestó a actuar, aún no sabiendo con certeza, pero debiendo haber sabido que se trataba de lavar dinero de procedencia ilícita con su participación. La fórmula legal uruguaya, que no incluye ninguna expresión de intencionalidad o de finalidad, como el de a sabiendas, maliciosamente, para, con el fin de, etc., permite entonces, al no requerir ningún elemento subjetivo del tipo o dolo específico, la imputación a dolo eventual, conforme a las normas generales, siempre que se pudiere probar que el sujeto actuó previendo el resultado, aun cuando no lo hubiera querido directamente,
pues tal previsión del resultado como posible o como probable no le hizo detener su acción, sino que en tal tesitura igual actuó, comprometiendo con ello su responsabilidad penal por dolo eventual, delito que entonces la ley considera intencional. Veamos ahora qué pasa con el punto de la autonomía del delito base. La independencia típica entre el lavado de dinero y el delito antecedente hace que no sea exigible para perseguir el lavado de dinero la prueba cabal del delito antecedente. Esto está dicho por nuestra Suprema Corte en sentencia de este año, número 39 del 16. En efecto, no es necesario que exista un proceso pendiente mediante el cual se esté investigando ese delito base, siendo suficiente una prueba indiciaria de que los bienes o valores manejados provienen de alguna actividad delictiva elencada en la ley como delito antecedente. Así, para la instauración del proceso penal por lavado de dinero, basta la prueba indiciaria de la existencia de una actividad criminal direccionada a los delitos precedentes elencados en el tipo. Esta tesitura es prácticamente unánime. En el mismo sentido, la Suprema Corte de Justicia de Colombia dice que la imputación por lavado de activos es autónoma e independiente de cualquier otra conducta punible, bastando para efectos de la existencia de la conducta subyacente, exigiéndose, por tanto, una mera inferencia por parte de los juzgados acerca de su existencia. Y el Tribunal Supremo de España, también citado en esta sentencia 39 del 2016, dice que ni en la definición del delito de blanqueo, ni en la definición genérica de receptación, se exige la previa condena por el delito del que procedan los bienes que se aprovechan o ocultan. La ausencia de semejante requisito en el tipo cuestionado es, por lo demás, rigurosamente lógica de una perspectiva de política criminal, puesto que, tratándose de combatir eficazmente un tráfico de drogas en todos los tramos del circuito económico generado por dicha delincuencia, carecería de sentido esperar, en la persecución penal de estas conductas, a que se declarase la responsabilidad de quien en el tráfico hubiera participado. Véase aquí cómo se está justificando, a través del fin de lograr una lucha concreta contra el lavado, se está justificando la falta de garantías o la disminución de garantías. Argentina tiene una jurisprudencia distinta, por lo menos la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, en sentencia del año pasado, 26 de marzo del 2015, dice: la carga de comprobar que el dinero injustificado proviene de un ilícito le compete al magistrado instructor, no debiendo ser en contrapartida el imputado quien demuestra su origen lícito. El solo hecho de que el monto anual de las operaciones en divisas realizadas por el imputado no se correspondan con sus ingresos ni con su patrimonio, no basta para procesar por lavado de dinero, si no se ha acreditado fehacientemente que los fondos por él utilizados sean efectivamente de procedencia ilícita. Si bien concordamos en que los fondos no pudieron provenir de su actividad y que le habrían sido entregados a fin de llevar a cabo dichas acciones de cambio, lo cierto es que más allá de las sospechas que levantara su accionar y el elevado monto en juego, el ACUO fundó su decisión en meras suposiciones e inferencias sin sustento fáctico alguno, que al menos deslizaran la posible existencia de ese delito previo, vale repetir, elemento configurador del tipo legal. El Tribunal de Apelaciones de primer turno, en sentencia 363 del 2014, hace referencia a las convenciones internacionales en lo relativo a la prueba indiciaria. Dice que en la práctica procesal penal será habitual que no exista prueba directa de estas circunstancias, y al faltar esta, deberá ser inferido de los datos externos y objetivos acreditados, prueba de presunciones o prueba de indicios. En la misma línea, los artículos 3.3 de la Convención de Viena contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas y 6.2 literal C
del Convenio de Estrasburgo sobre el blanqueo, identificación, embargo y comiso de los productos del delito, recuerdan que el conocimiento, la intención o la finalidad requeridas como elementos de tales delitos podrán inferirse de las circunstancias objetivas del caso. Y ahora vamos a dar una especie de catálogo de lo que han sido indicios tomados como tal válidamente por nuestra jurisprudencia. Por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia, en sentencia de este año, 39 del 2016, entiende que la conducta reticente y contradictoria constituyen argumentos de prueba en contra que lícitamente pueden tomarse en cuenta a la hora de la valoración. Y en esa misma sentencia se habla de una modalidad específica. Resulta de interés para la investigación del presente caso la descripción de la metodología de lavado de activos conocida como exportación ficticia de servicios. A modo de resumen, se destaca que los aspectos más importantes que caracterizan a esta tipología son: a. Declaración de exportación de servicios cuya efectiva prestación es de muy difícil verificación. B. El tipo de servicio no es comúnmente exportado por empresas locales y la empresa del exterior podría contratarlo con empresas radicadas en su propio país. C. La empresa justifica sus transacciones a través de la presentación de contratos de servicios celebrados con personas en el exterior, de las cuales es difícil obtener antecedentes sobre su actividad y que llevan a sospechar sobre su autenticidad. D. Se recibe el dinero de un determinado país, pero se prestaría el servicio a empresas radicadas en un país diferente. Y E. Luego de recibidos, los fondos son retirados localmente o transferidos al exterior, dificultando el conocimiento sobre las personas que retiran los fondos o sobre los verdaderos beneficiarios de los mismos. En sentencia 549 del 2013, la Suprema Corte ha dicho que el conocimiento del origen ilícito del dinero por parte de XX surge acreditado indiciariamente de los resultados de las vigilancias electrónicas, poniendo especial énfasis en las escuchas telefónicas, el lenguaje encriptado que se utiliza en las conversaciones interceptadas, los recaudos que se toman en el momento de las comunicaciones y encuentros, y la imposibilidad de dar una visión coherente y concordante. La realización de negocios complejos que se verifican en el día y entrecruzadamente, con dineros cuyos acreedores no recuerdan siquiera si eran en efectivo, con intervenciones de sociedades anónimas, que había de ejemplo, según informes de la DGI, habían dejado de funcionar desde hacía más de 10 años. En Uruguay, ninguno de los miembros de la familia, este es otro caso, que lo extraje de una sentencia del Juzgado de Crimen Organizado de segundo turno de este año, el 25 de abril, que trae el caso de un sujeto que, dice la sentencia, ninguno de los miembros de la familia desarrollaba una actividad laboral, ni comercial, ni lucrativa lícita, no recibía rentas, por lo que los gastos eran cubiertos por fondos que provenían desde México, como lo admitió XX, manifestando que ingresaba dinero vivo a nuestro país, no realizando transferencias bancarias, no posee cuentas bancarias, ni tampoco tenía en México ninguna actividad laboral, por lo que existen serios indicios de que esos fondos provienen presuntamente de las actividades de narcotráfico. En efecto, mediante la utilización de sociedades panameñas y uruguayas, los prevenidos han adquirido bienes de elevado valor económico, con fondos presuntamente ilícitos provenientes del narcotráfico. A su vez, 2 de los indagados aceptaron figurar como titulares de vehículos de alta gama y otros bienes que fueron adquiridos con fondos presuntamente ilícitos. En otra sentencia, esta vez del Juzgado de Crimen Organizado de primer turno, de 17 de mayo del 2014, se ha dicho que desde marzo del 2006 y hasta mediados de 2007, el indiciado recibió más de 250 transferencias por importantes sumas de dinero procedentes de la República del Perú. También la adquisición de vehículos, sociedades, bienes inmuebles a nombres de otras personas de su entorno familiar y los gastos por viajes de placer y negocios, que resulta de toda la documentación recabada en su domicilio, no se condice con su declaración
de no tener actividades rentadas. En sentido contrario, el Tribunal Superior de Medellín, en Colombia, excusó la responsabilidad de una persona que era secretaria de un ejecutivo que le ordenaba hacer determinados giros o transferencias. Y el tribunal se expresaba diciendo que en la cuestión que la titular de la cuenta bancaria hubiera tomado la formal, lo principal a criterio de la sala es el abuso de formas jurídicas y que la sujeto, la persona indicada, hubiera cumplido con principios de confianza, de subordinación laboral, de nivel ejecutor, de ausencia de posición de garante, de inexigibilidad de controlar a sus superiores, necesidad de conservar el empleo. Todas estas son razones que pueden concluir razonablemente a una conclusión exculpatoria. El abuso de formas jurídicas también ha sido relevado por la Suprema Corte de Justicia como uno de los indicios. La prueba que en medular es indiciaria no se inicia, como parece pretender el apelante, en la cuestión que el titular de la cuenta bancaria hubiera tomado la forma jurídica de una SAFI. Lo principal, a criterio de la sala, es el abuso de las formas jurídicas que se evidencia en autos. En el caso, la personalidad que confiere la Constitución societaria, de manera tal que cuando se descorre el velo de la abstracción jurídica, siempre se encuentra el mismo sujeto operando en todos los niveles. XX, siendo el encausado un mero hombre de paja, un sujeto que presta su nombre para las formas sin intervención sustancial, limitándose con su actuación y por la confianza con el referido sujeto, velado en un colaborador de su actividad para mantenerla oculta, dándose así el perfil de un blanqueo o lavado de dinero. Esto es sentencia 39 de este año de la Suprema Corte de Justicia. Y en un caso de asistencia al lavado de activos, se lo encontró configurado en el caso de que la prevenida intentó, o mejor dicho, integró sociedades que fueron utilizadas para adquirir bienes muebles y muebles con fondos presuntamente ilícitos. Surgen de autos entonces elementos de convicción suficiente para imputarle prima facie a la indagada la comisión de un delito de asistencia al lavado de activos en calidad de autora. Juzgado letrado del crimen organizado de segundo turno, sentencia 25 de abril de este año. ¿Cuál es el grado de convicción que se requiere para esa prueba indiciaria? Según el Tribunal de Apelaciones en lo penal de primer turno, en sentencia de 24 de agosto del 2011, se dice que se va a considerar verosímil y razonablemente acreditados todos los hechos atribuidos en el grado anterior, en especial cuando el legislador, como señalara Mittermeier, ha sido claro en no aspirar a que la certeza absoluta esté en la base de la sentencia, conformándose con la certeza razonada o razonable, que puede lograrse a través de un cúmulo coherente de indicios ajustados a los preceptos legales. Y la Suprema Corte de Justicia, haciendo referencia, o mejor dicho, transcribiendo una cita de Davis Echandía, hace referencia a cómo debe ser valorada la prueba indiciaria, dando criterios de suma utilidad. Así dice el prestigioso procesalista: la razón o el fundamento del valor probatorio del indicio radica en su aptitud para que el juez induzca de él lógicamente el hecho desconocido que investiga. La fuerza probatoria de los indicios depende de la mayor o menor conexión lógica que el juez encuentre entre aquellos y el hecho desconocido que investiga, con fundamento en las reglas generales de la experiencia o en las técnicas. Y, seguidamente, señala: una cosa es que existan indicios procesalmente válidos del hecho desconocido que se investiga, y otra muy distinta, que esos indicios tengan eficacia probatoria para que el juez declare la existencia o inexistencia de aquel hecho. Es decir, tal como ocurre con cualquier otro medio de prueba, los indicios plena y válidamente establecidos puede resultar insuficiente o ineficaz para otorgarle al juez la certeza que necesita sobre el hecho que investiga. Puesto que los indicios se pesan y no se cuentan,
no basta que aparezcan probados en número plural. Es indispensable que, examinados en conjunto, produzcan la certeza sobre el hecho investigado, y para que esto se cumpla se requiere que sean graves, que concurran armónicamente a indicar el mismo hecho y que suministren presunciones que converjan a formar el convencimiento en el mismo sentido. Esto es la sentencia 39 del 2016 pronunciada por la Suprema Corte de Justicia. Pero en definitiva, y para terminar esta exposición, volvemos a la valoración subjetiva. Sentencia del Tribunal de Apelaciones en lo penal de primer turno, 110 del 2011. Dice que esta referencia a las condiciones o circunstancias objetivas del caso es lo que permite la imputación a través de la prueba indiciaria o racional, lo que pone en buena medida la resolución del caso en la interpretación que de ellas haga el juzgador, transformando de tal modo lo aparentemente objetivo en un elemento de enorme subjetividad, totalmente normativo o valorativo, de difícil contradicción, salvo una distinta subjetividad ante el tribunal. Muchísimas gracias.